Hola, y bienvenidos a Salud Mental y Emocional, un podcast que nos ayuda a entender la dinámica entre los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Con Sandro Chicaiza. En el episodio de hoy, el suicidio. Alrededor de 800,000 personas se suicidan anualmente en el mundo. Por cada suicidio hay muchos intentos no consumados. El suicidio es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años de edad. El 79% de los casos ocurren en países de ingresos bajos o medios, aunque también hay que tener en cuenta que en países muy desarrollados como Japón o Islandia, la tasa de suicidio es bastante alta. El consumo de plaguicidas, el ahorcamiento y también las armas de fuego son algunos de los métodos más usados para suicidarse. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad, escuche esto, por la guerra y por los homicidios. Para muchos, el problema no es morir, el problema es tener que vivir. Nadie se suicida de buenas a primeras, nadie. Existen siempre pensamientos. Primero existen pensamientos, luego esos pensamientos se transforman en una idea fija, donde ya viene el plan y finalmente se transforma en acción. Si bien es cierto, muchas personas han o hemos tenido pensamientos suicidas en algún momento en la vida, no es menos cierto que hay personas que tienen pensamientos suicidas más intensos y frecuentes que otros. Y generalmente son esas personas las que llegan al suicidio. Por eso es importante tratar de identificar a tiempo para que esa persona pueda recibir un tratamiento y al recibir un tratamiento supere los pensamientos suicidas y también pueda recuperarse plenamente. Estos son algunos síntomas cuando una persona está pensando quitarse la vida. Por ejemplo, hablar mucho sobre preferir suicidarse. Y lo hablan con tanta normalidad. Número 2, aislarse de la sociedad. Se aíslan, se encierran, no se quieren relacionar con nadie. 3, pasan en estados emocionales, pasan de la euforia al bajón profundo. A momentos están arriba eufóricos y a momentos están en el fondo. 4, se sienten atrapados en su cuerpo, atrapados en la familia, atrapados en la vida, atrapados en el país, atrapados en general. El consumo de drogas. ¿Por qué el consumo de drogas está dentro de los síntomas del suicidio? Porque debes saber que las personas que consumen drogas, alcohol y otras drogas, llegan a un momento en el que ya no le ven retorno en su consumo y por eso muchas veces consideran el suicidio. Otro síntoma es despedirse constantemente de sus seres queridos. Una persona que está intentando quitarse la vida hace esto, todo el tiempo se está despidiendo. Tome en cuenta esto. Otro síntoma, pierde la esperanza, no tiene gusto por la vida, no tiene objetivos, no tiene metas, no tiene sentido vital, perdió por completo la esperanza. No sentir el más mínimo aprecio por la vida. Valora más el estar muerto que el estar vivo. Otro síntoma, cambiar la rutina, es decir, se desregularizan por completo, cambian la rutina, o en la alimentación o en el sueño, o comienzan a comer en demasía o dejan por completo de comer. Y en el sueño, o duermen demasiado o duermen muy poco. Otro síntoma, ansiedad. La persona tiene ansiedad. Otro síntoma, depresión. Y un síntoma final, la persona comienza a planear el suicidio, a escribir cartas de despedida. Si estos síntomas están presentes en usted o alguno de estos, o usted observa estos síntomas en alguien que usted conoce o ama, no puede quedarse indiferente y de brazos cruzados.
se tiene que buscar ayuda especializada de psicoterapeutas para que puedan ayudarle a su familiar o a la persona que usted conoce o ama. Debo decirles que el suicidio es prevenible. No tiene por qué terminar en suicidio. Todos los problemas tienen solución. Mi madre suele decir, solo la muerte no tiene solución. Pero todos los problemas tienen solución. Pero para esto hay que buscar ayuda. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden llevarle al suicidio a la persona? Tome en cuenta, estos son algunos de los factores, los vehículos que pueden llevarle a que una persona piense o llegue al suicidio. 1. Una angustia emocional o dolor intenso, provocado, por ejemplo, por cosas como cuáles. La muerte de un ser querido, la terminación o ruptura de una relación, tal vez un tema de abuso también, o enfermedades crónicas o una experiencia traumática, como por ejemplo estar en la guerra. Esto genera tal dolor emocional que muchas veces la persona considera el suicidio. Otro factor de riesgo, los problemas de autoestima. Sí, los problemas de autoestima muchas veces también son un factor de riesgo para el suicidio. Hay veces que la persona tiene tan baja autoestima, tan poco sentido de valor, amor propio, que la única opción que considera es que suicidarse sería mejor. Un tercer factor de riesgo, la culpa no superada. La culpa no superada es cuando las personas por algo en el pasado o en el presente que hicieron o que no hicieron y no se perdonan por aquello, comienzan a considerar la posibilidad de quitarse la vida. El 3 tiene que ver con el dolor emocional, que la persona considera quitarse la vida. Otro factor de riesgo, los problemas de salud mental, depresión, la bipolaridad o el consumo nocivo de alcohol y otras drogas. La depresión acompañada de desesperanza y los problemas de bipolaridad, debe saber usted que están presentes en el 80% de suicidios. Hablemos del tema de los trastornos adictivos. La dependencia de sustancias también es un factor de riesgo, porque muchas veces, como le decía anteriormente, cuando la persona llega a cierta etapa del consumo y cree que ya no hay retorno, entonces muchos consumidores piensan en una sobredosis y dicen acabo con mi vida. Otro factor de riesgo, las situaciones de crisis, como por ejemplo, mala situación económica o los conflictos. Y quiero referirme específicamente a la mala situación económica, sobre todo hablando de nuestro país. Una temporada prolongada de falta de empleo, el endeudamiento, el sobreendeudamiento, hace que muchas veces las personas lleguen a un punto en el que consideran que no hay ninguna opción, no hay solución y que el camino sería suicidarse. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares suicidas. Es decir, cuando alguien en la familia se suicidó, en el pasar del tiempo, otro integrante de la familia puede llegar a suicidarse. Otro factor de riesgo es la exclusión por la preferencia sexual o por la discapacidad. La persona que tenga una preferencia sexual diferente a la heterosexual y no le pueda decir a su familia por las creencias de la familia, esta persona comienza a luchar con aquello en silencio y puede llegar un momento en el que ya no pueda tolerar aquello y considera como vía de escape y entre comillas de alivio el suicidio. Otro factor de riesgo, el acoso, la ruptura de relaciones, las enfermedades o también los dolores crónicos. Quiero referirme específicamente al tema de las relaciones. A menudo escuchamos, y esto es una estadística real, más se suicidan hombres por temas de relaciones. Cuando la pareja del hombre quiere terminar la relación,
Muchos hombres no toleran esa posibilidad, no aceptan esa opción y por eso consideran el suicidio que aceptar esa realidad. Otro factor de riesgo son los trastornos del límite de la personalidad. Quien tiene un trastorno del límite de la personalidad, dos características de este trastorno es la impulsividad y los problemas emocionales, la inestabilidad emocional. Las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, alrededor de un 10% de estas personas terminan suicidándose. Hablar de esto, hablar del suicidio, es un tema tabú todavía en nuestra sociedad. Pero como se dan cuenta, está presente más de lo que nosotros nos imaginamos. Hoy por hoy estamos en la última etapa del año. Y al estar en la última etapa del año, sube la tasa de incidencia de suicidios en nuestro país. Por eso la necesidad de hablar de esto. Cuando alguien amenaza con quitarse la vida, se tiene que tomar en serio. Porque es cierto que en ocasiones se trata de manipulación, pero también muchas veces no es manipulación. El suicidarse es un camino descendente. Cada vez la persona va descendiendo más y cuando está en el fondo es allí cuando considera ya el suicidio. Entonces, cuando alguien habla sobre la posibilidad de suicidarse, no piense que siempre se trata de la posibilidad de una manipulación. Le había dicho al inicio, las personas hemos tenido en algún momento, quizá usted también tuvo un pensamiento suicida, pero no por eso llegó a hacerlo. Pero hay personas que en cambio luchan con pensamientos suicidas frecuentes y muy intensos. Y son esas personas las que en verdad terminan quitándose la vida. Por lo tanto, cuando una persona hable, mencione del hecho de quitarse la vida, la familia, quien le escucha, tiene que tomar muy en serio estas palabras, porque quizá no se esté tratando de una manipulación, quizás se está tratando de una realidad a la cual la persona está pensando llegar. Los pensamientos suicidas frecuentes e intensos son un factor de riesgo para el suicidio. En tal caso, se debe buscar ayuda. Si alguien en su familia está hablando de suicidio, si usted mira algunos de los síntomas de los cuales le he hablado, entonces necesita buscar ayuda especializada urgente. Muchas veces las personas no llegan al día de mañana. Se tiene que buscar ayuda urgente. La ayuda es hoy, no es mañana, es hoy. Busque ayuda para poder tratar este tema y que los pensamientos suicidas desaparezcan y usted pueda recuperarse por completo, aferrarse, anclarse, enamorarse a la vida. Y en el próximo podcast, seguiremos hablando sobre la personalidad y el comportamiento humano. Si te ayudó este podcast, compártelo y no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Hasta la próxima.